Hola, buenos días. Bueno, ya la gente está ingresando al webcast. Vamos a esperar unos pocos segundos mientras termina de ingresar la gente para poder comenzar. Ahí se van sumando. Muy buenos días a todos. Mira, ahí van, 26, 27, así que démosle unos segunditos para antes de partir. Dale. Ahí vamos viendo a un 40. Ok. Bueno, esperando que estén muy bien en sus casas. Por suerte que ya no hace tanto frío como los otros días. Y bueno, yo creo que ya se sigue sumando gente. Pero para ir partiendo, bueno, bienvenidos hoy al webcast que vamos a estar revisando cómo el mindset ágil nos ayuda a construir resiliencia en estos tiempos. Mi nombre es Pamela Órbenes y me acompaña María José Pole. Y acá nos vamos a presentar para que, ya que nos están dando cabida en sus vidas y en sus casas, para que también puedan conocer un poquito más de nosotras. Perfecto, muchas gracias Pame por esa introducción. Bueno, yo soy Jo y siempre como que me presento en mis roles más entretenidos o los que más me gustan. Chilena y guasa del campo, así que soy súper chilena, mamá de esas dos terremotos que están en como esas fotos que se ven ahí muy tranquilitos, pero no lo son nada. Y son ellos, por supuesto, mis grandes maestros. Y adoro los caballos, es algo que siempre me ha gustado toda la vida. Como profesión soy como una ingeniera extraña, siempre me describo de la misma forma, ya que si bien soy ingeniera civil industrial, la vida me llevó por el camino más como adaptativo de mi carrera, entonces como que lo que hago hoy día es acompañar a las distintas organizaciones en sus procesos de transformación. Y además soy coach, entonces eso también marcó un antes y un después, y ahí fue donde descubrí todo este mundo de la agilidad que hoy día me encanta. ¿Pame? Sí, gracias, Jo. Bueno, yo también chilena, pero del otro lado, yo soy ariqueña, así que ahí todo el tema del desierto, el clima más cálido, por eso agradezco que hoy día no haga tanto frío. También me encanta viajar y conocer nuevos lugares. Y en relación al mundo laboral, bueno, yo también casi 10 años en consultoría, partí siempre desde el punto de vista del tema de procesos, de cómo mejorar los procesos. Y a través de eso también entré en lo que es la mejora continua y lo que es Lean. Y hace 3 años aproximadamente tuve la suerte de empezar a participar en proyectos de implementación de agilidad y en meterme en toda esta cultura que me encantó y le vi mucho clic entre las cosas que yo ya sabía de Lean, cómo se complementaba con todo este mindset de agilidad. Entonces ahí ya me encantó todo esto y también lo hemos estado aplicando en distintos proyectos, en la compañía, con clientes, y también contarles que, bueno, ahí con Jo somos parte también de la comunidad global que tiene EY para los temas de agilidad, en donde yo soy la Country Champion para Chile, entonces somos el punto focal para todas las cosas de agilidad con Chile, y ahí también nos juntamos periódicamente para compartir distintas experiencias y conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la carrera. Eso un poquito de nosotros para que nos conocieran antes de comenzar. Y bueno, a nivel de introducción, lo que nos convoca hoy día es el tema de cómo estamos cambiando a raíz del COVID-19, y decimos de que, bueno, nunca se había cambiado tanto en tan poco tiempo, y por lo mismo, esta pandemia, todas estas cosas que están pasando ahora nos llevan a recordar lo importante que es también cómo vamos creando resiliencia, esa capacidad de sobreponernos ante la adversidad y de cómo nos vamos adaptando y nos vamos volviendo a parar y nos vamos fortaleciendo en el día a día. En base a esto, EY está realizando una serie de webcasts para mostrar cuál es el marco de resiliencia empresarial en las organizaciones en 9 ámbitos, y hoy día nos vamos a enfocar en lo que es el talento y fuerza de trabajo. Y también desde una perspectiva, desde que nosotros en EY llamamos el now, que es el ahora. Ahora, ¿cómo nos preparamos para resistir y tener una continuidad del negocio? Y después en el next es de cómo prosperamos y cómo vamos creando esa resiliencia,
y después en el beyond, que es el ir más allá en el tiempo, cómo realmente nos transformamos y nos replanteamos para triunfar en estos entornos. Que en realidad decimos de que hoy es el COVID-19, pero en realidad también el mundo se está volviendo mucho con mayor incertidumbre y con mayores ambigüedades en el día a día. Que después vamos a revisar ahí unos pequeños conceptos. Bueno, y ahora nosotros ya nos presentamos para que ustedes nos puedan conocer, y ahora queremos conocer un poco más de ustedes, para ver cómo ir enfocando la charla, claro. Exactamente. Entonces queremos saber qué tanto saben de agilidad. La primera alternativa es no tengo ningún conocimiento al respecto. La segunda, algo, y ahí puede usted ir cliqueando inmediatamente cuando les aparezca la encuesta. La segunda opción es algo he escuchado por ahí, a lo mejor he participado en charlas o en mi organización, algo he escuchado que quieren hacerlo. Después la tercera, que he participado en entrenamientos o tengo algo de experiencia que ya lo estoy ocupando a lo mejor en el día a día o algunas veces. Después estoy certificado y yo tengo mucha experiencia en estos ámbitos, y ya lo máximo es que ustedes me podrían decir, ¿saben qué? En realidad yo ya debería estar dando esta charla. Entonces ahí queremos conocerlos un poquito más para ver cómo orientar mejor la charla. Así que vayan haciendo clic ahí al tiro para poder ir viendo cuál es su conocimiento sobre estas temáticas, y ahí con Pame vamos a ir viendo en cuáles hacemos más hincapié o no, digamos desde lo más básico o ya entramos más como en los temas más profundos. Exactamente. Tenemos los resultados. Tenemos los resultados por ahí. Mira. A ver, acá tenemos el mayor porcentaje, algo he escuchado por ahí, que es la segunda opción, con un 43%, algo escuchado por ahí en charlas con la organización. Después el segundo es que no tengo ningún conocimiento al respecto, y el tercer punto, he participado en entrenamientos y o algo de experiencia. Y buenísimo. En último lugar, estoy certificado. Entonces, creo que estamos bien porque en realidad creamos también la presentación y esta charla pensando en entregar una base, o sea, no es necesario saber nada acá, y vamos a tratar por lo mismo de mantener los conceptos lo más básico posible. Así que muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, acá la agenda de los temas a tratar es primeramente, ¿qué es agilidad? ¿Cuál es la diferencia que escuchamos mucho también entre agility o el business agility y el agile? ¿Y por qué es importante ahora? ¿Y cómo lo aplico en un contexto ya en el now, ahora, en el next, con lo que sigue, y en el beyond, para ir más allá? Entonces, nuestra idea es mantener los tiempos, como es algo que nos gusta mucho, de mantenernos los tiempos y acortarnos para dejar al final unos 10 o 15 minutos para preguntas. Y en la parte de acá abajo del Zoom les debe aparecer una cajita que dice Q&A o Q&A. A través de ahí ustedes en cualquier momento de la charla pueden ir dejando sus preguntas, y al final nosotros las vamos a estar leyendo para contestarlas. ¿Ok? Entonces ahí empezamos con ¿qué es agilidad? Súper. Vamos a ir haciendo este tipo de interacciones como a lo largo de esta charla, así que también les pedimos que estén atentos para ir también interactuando con ustedes. Bueno, ¿qué es la agilidad? La agilidad, este concepto acaba de cumplir este año su mayoría de edad, porque aunque no lo crean ya tiene 18 años. Este concepto se creó el 2001, se fueron unos próceres secos en temas de tecnología a el Himalaya, en un cerro importante, y ahí se crea este concepto de la agilidad, y nace este manifiesto Agile, que es como lo que constituye, digamos, todos estos principios y todos estos valores, y nace con la necesidad, digamos, de que varios de estos personajes veían que sus desarrollos de tecnología casi nunca se terminaban bien ni en forma ni en tiempo. Entonces, eso fue como la necesidad de crear este manifiesto ágil. Y esta es una de las definiciones de agilidad que me encanta, que es de Mauro Istrioni, que es un coach y como de la otra organización donde yo estaba antes, y que es muy seco en su tema de coach Agile también. Entonces, la agilidad es un mindset, es un camino de continua exploración, adaptación y aprendizaje y mejora,
que a partir del desarrollo evolutivo e incremental busca obtener el producto, servicio o resultado más adecuado de la mejor manera posible, basado en la colaboración, la confianza y la motivación de las personas involucradas. By Mauro Strone. Gracias, Mauro, por esa definición. Cuando nos vamos ya a entender cómo se vive este mindset Agile o qué significa, esto como que no va solo de ser y de parecer, pero sino que tiene que vivirse en profundidad. Y acá nos vamos como conectando con nuestro lado izquierdo de nuestro set como cerebro, donde están todas las estructuras más lógicas, donde ahí están estos frameworks o formas de trabajar y de vivir la agilidad, que hay muchos de ellos ahí como Safe, Lean, Kanban, que luego les vamos a ir viendo también con Pame, para que tengan una idea como general de lo que se trata, y también están todas las acciones que nos conectan más con este marco científico y de donde nace, digamos, todos estos temas de la agilidad, y por otro lado están estos temas más emocionales y lo que nos conecta con el lado derecho de nuestro ser, como cabeza, digamos que es la parte más como creativa, donde ahí están estos valores, la ética y los 12 principios que también veremos a continuación en detalle. Con respecto a los valores, esto marca también como todos los temas de la agilidad y tiene que ver con que lo que se prefiere dentro del mundo ágil son las individuos e interacciones por sobre los procesos y las herramientas, el software funcionando por sobre una documentación extensiva, la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual, y el responder al cambio más que seguir una Gantt. Estos cuatro valores marcan, digamos, la agilidad en toda su como aplicación, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación para que les vaya haciendo sentido a qué se refiere. Claro, y ahí para complementar, como decía Jo, esto, y como está escrito ahí, el Agile Mindset también lo diferenciamos, muchas veces esto también se muestra como un iceberg, y que en la punta del iceberg nosotros tenemos la parte izquierda, que es las acciones, las cosas que nosotros podemos ver en el día a día, y bajo el iceberg del nivel del agua, en la parte de abajo, el nivel del agua del iceberg, nosotros tenemos la parte derecha, que es toda la parte social, emocional, los valores, éticas y principios, que en realidad no se ven tanto en el día a día, sino que yo los puedo mostrar al mundo a través de mis acciones, que son la parte que está en la izquierda. Entonces, ahí también haciendo la diferencia de mucho lo que se habla de el hacer agilidad versus lo que es ser realmente ágil. Entonces, que se dice que la parte izquierda de que ciertas acciones solamente hacer agilidad, pero el ser ágil es realmente incorporar en tu día a día todos estos valores, esta ética y estos principios. Claro, para los más como concentrados, o sea, para los que se han como dedicado más en este tipo de cosas, la agilidad es casi que una filosofía de vida, digamos. Ellos ven y viven y transpiran estos 4 principios y los 4 valores, digamos, en su día a día, y cuando lo bajemos a cosas más concretas, podrán ver, digamos, que es súper fácil hacer el match con cosas cotidianas y del día a día. Así que eso es lo que esperamos entregarles. Cuando nos vamos ya a los 12 principios de la agilidad, ahí están. Los 12 principios de este manifiesto ágil, que nace, como bien les decía, para solucionar temas de desarrollos tecnológicos, son estos 12 que están aquí en este slide. Entonces voy a hacer hincapié solo en algunos de ellos, de los que considero más importantes como con respecto a este mindset y este framework que estamos nosotros viendo con Pame, en el contexto en el que estamos también hoy día. Entonces, acá uno de los 12 principios, o sea, uno de estos 12 tiene que ver con que los cambios se aceptan y se aprovechan. Antiguamente, cuando uno hacía un desarrollo de un sistema o implementaba algo, por lo general el control de cambios era algo excesivamente mal visto. Cada uno te ponía un montón de trabas, digamos, de por qué estás cambiando un diseño si ya cerramos ese documento. En esto es el cambio completamente distinto. Cada uno de los cambios se aceptan y son bienvenidos,
y no existe este control rígido de los cambios, ya que cuando uno va evolucionando, va construyendo un producto que cada vez es más incremental y va como haciéndose más robusto. Entonces, cada uno de esos cambios y de feedback me pueden dar a mí más luces de lo que yo estoy construyendo, le va a como satisfacer de mejor manera las necesidades de mi cliente. Entonces, todos los cambios son bienvenidos. Las conversaciones se prefieren de cara a cara, o la transparencia dentro de la conversación es lo que uno busca, y acá en el principio como número 6, claro que es esa de la conversación en cara a cara, verán que casi todas las ceremonias o prácticas ágiles que luego les mostraremos también son muy de privilegiar este tipo de comunicación y de ser como muy transparentes a la hora de también comunicar tanto los feedback o las retrospectivas. El número 5, que también es uno de los principios que más me gusta, tiene que ver con las personas motivadas. En la agilidad, si bien es cierto, lo que busca y lo que persigue son equipos autónomos, donde cada uno se autoasigna de alguna manera cuáles son como las tareas que tiene, y aquí hago el match con otro concepto más del coaching que tiene que ver con alinear el don con el rol, que me encanta eso, y que si alguna vez pueden hacer cosas con horse coaching, que son con los caballos, ahí pueden hacer aún más ese match, que tiene que ver con que las personas están como asignadas a un rol, pero el cual ellos disfrutan hacer, y que además como que se reconocen que tienen, o sea, que son secos, digamos, haciendo eso. Entonces, eso tiene que ver con que no hay que andar así como asignándole las tareas, porque cada uno son personas autogestionadas, o sea, son equipos autogestionados y que se organizan de forma muy autoorganizada. Otro de los principios que también voy a hacer hincapié en este slide tiene que ver con la simplicidad. La simplicidad es esencial y acá lo conecto con el mínimo producto viable. La idea es que yo pueda ir construyendo de manera incremental un producto, pero que solo logre como satisfacer las necesidades mínimas de las que quiere mi cliente, para poder estar disponible para él y que él pueda darme feedback, y yo, en la medida que voy avanzando, voy haciendo que ese producto se haga más robusto y sea incremental en el tiempo. Esos son algunos de los principios. Bueno, también la mejora continua es súper importante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Agility versus Agile? Agility es una competencia organizacional, es una propiedad de una organización para detectar y responder ante los cambios y continuamente entregar valor a sus clientes. Agility, se fue algo un poco más rápido. Agility tiene que ver con el concepto de que no necesariamente está asociado a lo agile, que lo agile, como bien les decimos antes, está enfocado en una mentalidad organizacional, pero está como definido por los valores y principios del manifiesto ágil, y nace con esta necesidad de usarse en el desarrollo de software y en el project management. Entonces, lo agility como que tiene que ver con un principio que sí o sí uno lo puede utilizar en su organización al hacer más ágiles sus procesos, al hacer más ágiles las tomas de decisiones, y no necesariamente conectado con los temas de desarrollo de software. Entonces, por eso hacemos esta distinción entre agility versus agile. Ahora sí. Bueno, ¿Por qué es importante ahora? ¿Por qué es importante ahora? Bueno, uno de los conceptos que también se habla mucho dentro de la agilidad son los entornos VUCA, pero que tampoco, no es algo que se haya creado dentro de la agilidad. De hecho, es un término que se empezó a ocupar los militares en Estados Unidos después de la Guerra Fría para describir el entorno que se estaba viviendo, que decía que es un acrónimo que va de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Y qué significa esto? O sea, la volatilidad con todos los cambios que son inestables o impredecibles, lo incierto, que no sé qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias de ciertos eventos, entonces no sé qué va a pasar bien a futuro. La complejidad de que tenemos muchas partes interconectadas, o sea, también lo podemos ver
de que antes, no sé, a lo mejor nosotros como Chile estábamos aislados y era algo que no tenía mucha interacción con distintas cosas, pero ahora en este mundo global todo está interconectado y son miles de variables y que todas están interconectadas. Y la ambigüedad es que, no tenemos, que tenemos bajo conocimiento de la causa y las consecuencias de las distintas cosas. Entonces, todo esto, acá, ¿qué es lo que nos dice? Un entorno VUCA es algo donde yo no sé bien qué es lo que va a pasar después. Entonces, por lo mismo, no puedo tener una carta Gantt para un año con miles de líneas y decir específicamente qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a llegar a hacer, porque yo ni siquiera tengo visibilidad. O sea, tengo poca visibilidad para el futuro y por lo mismo no debería tener planificaciones muy a largo plazo. ¿Ya? Y Entonces, solo esto como, o sea, solo para, o sea, como para complementar, eso, Pame, en el entorno en que estamos hoy día con esta pandemia, es las características, pero es la evidencia empírica de un mundo VUCA. Entonces lo que debemos hacer es de alguna manera pasar por esta ola y aprender de todo este proceso. Entonces, estamos en el ambiente como ideal para poder experimentar estas nuevas prácticas. exactamente, y eso es también lo que nos motivó a hacer esta charla, para contarles un poco más de lo mejor algunos tips o algunas prácticas que creemos que son bastante útiles para poder ahí surfear la hora. Entonces, Exactamente. de que claro, el trabajo perfecto muchas veces nos puede frenar y que sobre todo antes lo que se buscaba era la perfección y estar enfocado en lo que es la perfección. Pero cuando estamos en una crisis, como la estamos viviendo ahora, es difícil y es más complejo llegar a la perfección, sobre todo porque la realidad y las condiciones van cambiando en el día a día, incluso hora a hora. Entonces yo no puedo tener una carta Gantt a 2, 3 meses, porque ni siquiera sé lo que va a pasar en 2, 3 meses. O sea, son cosas que tengo que ir planificando a lo mejor en el macro y en el día a día ir viendo cómo me voy adaptando y cómo me voy reenrutando en función de lo que va pasando. Y eso también está muy ligado a lo que es el desarrollo incremental. Entonces, ¿por qué es importante ahora? Es que nosotros también consideramos que es muy importante tener este liderazgo ágil, perdón, que nos permita ir reenrutando en la medida que es necesario. Y acá lo que vamos a abordar a continuación es que en el now, en el ahora, es cómo nos conectamos con el equipo y cómo nos adaptamos de una manera rápida a estos cambios. En el next, cómo empezamos a empoderar a los equipos y agregar más herramientas que nos ayuden a ir avanzando a un ritmo constante. Y en el beyond, ya como para ir al siguiente nivel y mucho más allá, es contar con una cultura ágil que permita capturar todas estas nuevas oportunidades y enfrentar aún mayores desafíos, porque lo que decimos es que, claro, la pandemia es ahora, pero en realidad el entorno es VUCA y creemos que lo va a seguir siendo. Entonces, estamos Llegó ocupando para también quedarse, claro. un hashtag que dice disruption is the new normal. Es como que la disrupción es el nuevo normal. Entonces, también de cómo podemos ir implementando estas cosas dentro de las organizaciones para poder ir avanzando de una manera mucho más robusta. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo lo aplico? En el now, en el ahora, nosotros hablamos también mucho, como habló Jo, de los principios de los equipos motivados, y parte esencial de los equipos motivados también son los líderes serviciales. Dentro de la agilidad hablamos mucho de los líderes serviciales y de que no es un líder que te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, o mucho que también se habla del command control, que es como te doy un comando, una dirección y te estoy controlando todo el rato, sino que es un líder servicial que está al servicio del equipo y está ahí para apoyarlo, para ayudarlo. Entonces acá quería leerles esta cita de Howard, BSB, que aparece en el libro de Lisette Sutherland, que tiene un libro muy bueno también que se llama Working Together Anywhere, que habla mucho de los equipos remotos. Dice, muchas herramientas te ayudan a colaborar, pero no necesariamente te ayudan a conocer a los demás personalmente. Nos transformamos en personas de alta tecnología, pero también necesitamos el contacto y desarrollar la empatía por el otro. Entonces acá lo que vamos nosotros en el now, que bueno, igual ahora ya llevamos prácticamente 3 meses de confinamiento, pero de que muchas veces era el tema de la tecnología, o sea, ¿por dónde me comunico? ¿Me comunico por Teams, por Zoom, por Hangout o lo que sea? En realidad, en lo que deberíamos concentrarnos más al principio, y no solamente al principio, sino que a lo largo de siempre cuando estemos trabajando, es de cómo nos conectamos con las personas a un nivel personal, a un nivel de entender, de saber cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus motivaciones.
En realidad la tecnología es algo que nos va a apalancar y que obviamente nos va a ayudar, y las prácticas también, pero lo más importante acá, y por eso lo pusimos en el ahora, que es lo principal, conectarnos con las personas, ¿ya? Y acá algunos tips de cómo conocer mejor a tu equipo. Hablamos también mucho de lo que es el teletrabajo y de cómo esto es un cambio de paradigma, de cómo estamos haciendo las cosas, y quería contarles un poquito de una herramienta o de un artículo que nosotros ocupamos, que es sacado del Management 3.0, de los Moving Motivators, que tú con esto son cartitas. Lo que habla esto es de que hay distintas motivaciones, 10 motivaciones por las cuales uno está más relacionado al trabajo en el ambiente laboral, y la idea es ocupar esto con tu equipo para entender qué es lo que lo motiva en el día a día. Y acá no hay preguntas buenas, o sea, no hay respuestas buenas ni respuestas malas, sino de que entender qué es lo que motiva a cada persona para poder enfocarlo mejor en sus labores y en cómo distribuir su tiempo, porque también es el tema con el trabajo remoto de que uno también necesita ir teniendo flexibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo aplico esto a una persona y me dice que algo súper importante para esa persona es la curiosidad, es de cómo puedo ir adquiriendo distintas cosas, y dentro de esa flexibilidad que me pide es como que, bueno, ¿sabes qué? Lo habla con el equipo y dice, no, ¿sabes que hay un webcast de un tema que me importa y me gustaría ir? Yo a lo mejor sé que para esa persona, como una de las motivaciones, la curiosidad es lo principal, para esa persona es súper importante asistir a ese webcast, y que nosotros como equipo debiéramos tratar de coordinarnos para que esa persona pueda en cierto horario asistir a un webcast. O también lo mismo con el orden. Para una persona de que el orden es súper importante, tenemos también que, en respeto a esa persona, tratar de mantener ciertas reglas al interior del equipo. Exactamente. Y acá, bueno, el Moving Motivators también, si quieren pueden ingresar a la página de Management 3.0, donde explica mucho más en detalle. Esto se puede ocupar también para dar feedback, para temas de desarrollo de carrera, incluso para entrevistas de trabajo, donde nosotros podemos ver cuáles son las motivaciones de las personas y entender cuál va a ser su fit cultural con el equipo al que va a estar llegando. ¿Ya? Ahí solo para complementar, Pame, hay otra técnica que también es muy simple, que es cada vez que comenzamos una instancia o estamos juntos con el equipo, ya sea virtual o ojalá prontamente presencialmente, hacemos un check-in. Pero es un ejercicio muy simple que básicamente responde a cómo llegamos. Porque básicamente no todos, y siempre nos pasan muchas cosas en general, entonces ¿cómo llegas tú hoy día? ¿Cómo te fue? ¿Cómo se levantaron los niños? ¿Si tomaste bien desayuno? O sea, si descansaste como lo suficiente? O sea, son preguntas muy sencillas, pero que te conectan y te habilitan para poder también tener un poco más de empatía con ellos y saber desde dónde también uno puede como actuar con ellos, y tiene que ver con esa conexión tan importante, que no tiene que ver con la tecnología, como bien dice Pame, sino con conectarnos con el otro que está ahí por el otro lado. Y otra manera también acá de cómo conectarnos y de cómo mantener un monitoreo, está una herramienta también muy sencilla, que es solo para el monitoreo del ánimo, que se llama calendario Nico Nico. Nico Nico viene de palabra japonesa que significa, ahí estábamos discutiendo si era sonrisa o reírse, pero está muy Según ligado. yo, cuando los japoneses responden los WhatsApp, en vez de decir ja, 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 dicen Nico, 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 Nico. De verdad. O sea, así me lo enseñaron a mí. Pero y a mí me lo habían enseñado más que era como sonriente, por eso era el tema de los emoticones. Bueno, pero muy bueno este tablero. sí, y bueno, también se le llama Mood Marble, que es como las canicas o las bolitas del ánimo, porque hay veces que se pueden poner con emoticones, o si no con circulitos de distintos colores, donde el equipo define qué es lo que es cada color o qué es lo que es cada emoticón. Y la idea es de que esto se vaya haciendo un monitoreo de los estados de ánimo del equipo, porque también, o sea, hay una correlación directa entre el estado de ánimo del equipo con lo que es su motivación y con lo que es el desempeño que puede entregar el equipo. Entonces, por eso también y uno acá se puede empezar a dar cuenta de ciertos patrones a nivel individual o patrones a nivel de equipo, y empezar a hacer un seguimiento, a hacer contención, a ver cuáles son los problemas y a trabajarlos juntos como equipo. Uno de los temas acá muy importante es de que acá también tenemos que ir fomentando lo que es la confianza y la transparencia,
porque si yo como equipo hay un líder que es un poco más jerárquico y dice, ah, ya, de nuevo está alegando, de nuevo está triste, pucha, que alega harto. Lo único que hace es lloriquear. Entonces, no estamos creando, como decíamos al principio en el mindset, la seguridad psicológica para que el equipo se pueda expresar y buscar soluciones en conjunto. Entonces, también para aplicar esta herramienta, que es súper simple, una de las cosas importantes es la confianza y la transparencia y la seguridad psicológica dentro del equipo. Y esto ahí también, como líder servicial, te puede ir dando luces de dónde tienes que ir mirando a nivel de individuo o a nivel de equipo. Y acá después también otra práctica que también nos acerca a las personas y mantiene el equipo motivado y felices es el agradecer. Está científicamente comprobado que el agradecer nos ayuda a ser personas más felices, el ser agradecido. Entonces acá les quería contar algo que nosotros tenemos en EY, que se llama el Thank You Moment, que es el momento de agradecer. Y esto cuando lo hacemos en todas las reuniones de área, al principio la persona que lidera la reunión dice, bueno, vamos a comenzar con el momento de agradecer. Alguien quiere agradecer algo a sus compañeros y entonces ahí uno se para y dice, bueno, voy a agradecer a Jo porque me ayudó en tal proyecto, yo estaba complicado con tal cosa y tú te quedaste ayudándome, así que lo valoro un montón, muchas gracias. Entonces es esto también de ir dándonos cuenta de cómo las cosas, de cómo es tan importante el poder agradecer, y eso también nos va generando satisfacción. Y también existe los kudos, que son unas tarjetitas, y esto era más en el ámbito físico, pero que también existen kudos virtuales. De hecho, creo que en LinkedIn también lo agregó como una funcionalidad que tú puedes agradecer públicamente a alguien. Y eso, o sea, mantener, y no es solamente por como que tratar de sobarle la espalda, sino que es reconocer y reconocernos el buen trabajo y no dar las cosas por sentado y valorar el trabajo que está haciendo nuestro equipo. Después, bueno, hablamos de las personas, hablamos de lo importante de los valores y los principios, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? Entonces tenemos la planificación, que acá esto lo sacamos de Scrum generalmente, y en lo que es la planificación, nosotros hablamos de en periodos de un sprint, o sea, o de un tiempo acotado de tiempo. Al principio yo lo primero que hago es planificar, pero no voy a planificar, por ejemplo, lo que voy a hacer en 3 meses, sino que solamente lo que voy a hacer en ese periodo acotado de tiempo, que puede ser 1 semana o 2 semanas. Nosotros en los proyectos de consultoría por lo menos tenemos sprint de 1 semana, entonces empezamos el día lunes con lo que es la planificación, donde se prioriza el backlog, que en realidad es el listado de cosas por hacer y qué es lo más importante a lo menos importante. Y después le vamos haciendo seguimiento en daily meetings, que son reuniones diarias de 10 a 15 minutos máximo, con el objetivo de entender en qué está cada persona y en cómo poder distribuir las labores y los trabajos que hay que hacer entre el equipo. Acá el objetivo es dar transparencia y soporte al equipo. No es que yo vaya como jefe y empiece a pasar lista, lo hiciste o no lo hiciste, y retar a alguien porque no lo hizo. El objetivo de esta reunión es poder transparentar y compartir entre todos, y la retrospectiva que está relacionada con el último principio que había hablado Jo, que es de la mejora continua y de ir reflexionando continuamente qué es lo que podemos hacer mejor y tomar acciones al respecto. Porque en una retrospectiva no me sirve solamente llorar por lo que no funcionó y lamentarme, sino que decir a partir de eso, ¿cómo lo vamos a hacer la próxima vez para no cometer los mismos errores? ¿Qué puedo hacer distinto? Y acá también ahí comentarles de cómo ha sido nuestra experiencia, y eso yo creo que también fue lo que nos motivó con Jo a hacer este webcast, que nosotros ya veníamos trabajando con esto de antes, y nosotros consideramos que en realidad el paso de lo que fue el presencial al online para nosotros fue súper fácil con nuestros equipos, en el sentido de que ya teníamos nuestras planificaciones, teníamos nuestras daily meetings, teníamos nuestras retrospectivas, teníamos un equipo súper cohesionado. Entonces en realidad cuando dijeron, oye, el lunes no vengan a la oficina y quédense desde la casa, fue como que teníamos todo perfecto, o sea, no perfecto, pero ya sabíamos muy bien cómo iban las cosas, y en realidad fue solamente un cambio de hacerlo presencial con post-it en la oficina a hacerlo de manera online. Acá hay una reunión de las daily meetings que nosotros ahí también, como para ponerle un poco más de sabor a la cosa, teníamos una competencia de disfraces, de quién llegaba con el mejor disfraz o el mejor entorno atrás para poder hacer la daily meeting. Pues ahí están los chicos. Y después la retrospectiva de que, si ven,
en la izquierda, en la parte presencial, lo hacíamos con post-it y lo hacíamos en la pizarra o en la ventana de la oficina. Acá para las retrospectivas empezamos a ocupar Mural, que es una herramienta súper potente para participar. Con muchas personas pueden confluir, ir participando con temas de post-it y corriéndolos, y para el tema de ideación es súper bueno. Sí, hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas que nos acompañan para poder hacer todas estas como instancias que son importantes para conectarnos con el equipo. Pero no sépame si nombraste esa daily meeting que hacían en plancha. Sí, sí. Ah, Nosotros... Eso también era un... Sí, ahí fue un twist que tenía, el equipo era muy motivado y a mí se me ocurrió la genial idea de comentarles que en algunos otros lados, para asegurarse que la daily meeting era efectivamente poco tiempo, 10-15 minutos, era hacerlo en alguna posición incómoda, y les dije de que habían algunos equipos que las hacían en plancha y la quisieron hacer. Yo les dije que yo no la quería hacer porque soy pésimo haciendo plancha, pero justo un día que yo no pude participar en la daily, la hicieron en plancha y me mandaron el video haciendo la daily en plancha. Sí. Pero básicamente lo que apunta es que de verdad estés en una posición incómoda o de pie y que sea una instancia que no dure más de 15 minutos. Entonces tampoco es un reporte diario del jefe, sino, como bien dice Pame, es la coordinación que me bloquea hoy día y en qué tipo de cosas yo necesito más ayudas. Pero sería, digamos, solo eso. Pame, vamos más rápido porque tenemos varias preguntas en el Q&A, así que capaz que tengamos que responderlas pronto. El éxito tiene más que ver con rápidamente arreglar tus errores que con no cometerlos. Me encanta esa definición que es de Tim Hartford, que es un seco, como periodista, sí, inglés. Muy, muy bueno. Dale, Pame, a la próxima. ¿Cómo creamos valor desde la ideación? Este flujo, que tiene que ver con estas tres instancias súper importantes, pero lo que primero nos dice es que se crea la ideación siempre con el problema del cliente enfrente. Entonces, en el proceso completo, desde el inicio, yo pongo la historia de usuario al inicio, y después les contaremos de qué se trata una historia de usuario, pero básicamente es cuando alguien define cuál es su necesidad o qué tipo de funcionalidad le gustaría que estuviese en un nuevo sistema o en Spotify o en lo que fuese. Entonces, nace desde la detección de este problema con técnicas de design thinking, y hay muchas otras, digamos, para poder abrir desde los dolores, digamos, cuál es esa acción que queremos cubrir con lo que estamos construyendo. Luego pasamos al proceso de Lean Startup, donde por un proceso más bien iterativo vamos haciendo este mínimo como MVP para que vaya siendo cada vez más robusto y luego pase al proceso de la solución con el cliente, que es la construcción propiamente tal de la solución. Si nos vamos al siguiente, les podemos contar cuál es el flujo que la Pame ya les comentó antes, de que era Scrum. Entonces, ¿cómo parte todo esto? Parte con una definición del backlog, que en el backlog es donde van cayendo todas estas historias de usuarios o iniciativas que cuando uno lo lleva también a cualquier tipo de planificación son tus tareas, básicamente, que tienes que hacer. Si nos vamos a los temas más ágiles, son, por supuesto, iniciativas o épicas, cuando hablamos ya de un nivel más de escalamiento más grande. Este sprint en Scrum está como definido que dura entre 1 a 4 semanas, y no más que eso, y se tienen ahí varias de las ceremonias que la Pame ya les comentó, que está el sprint planning, la daily meeting, como le comentábamos antes, el sprint review, y esta retrospectiva que también va a siempre dar feedback al sprint planning y ver cómo va cambiando esta prioridad de nuestro backlog dependiendo de cómo va también nuestro desarrollo de la solución, para luego tener este aporte de valor en el incremento de este producto. El valor es una de las palabras más importantes acá. El Scrum busca hacer el producto correcto, del modo correcto y al ritmo correcto, y estos son algunos de los 3 roles más importantes dentro de una configuración de un Scrum. Está el equipo de desarrollo, esto si lo llevamos a un equipo de desarrollo de tecnología. Si hacemos la analogía con un equipo de proyecto, los desarrolladores son nuestros consultores o el equipo que trabaja diariamente con nosotros. El Scrum Master es como, haciendo la analogía, podría verse como el coach, el que va
haciendo que se cumpla la metodología, que se vivan y que se transpiren estos principios y estos valores, que se mantenga el tema de la motivación, de la transparencia, de los líderes también. O sea, él es el que va de alguna manera marcando la pauta, y el Product Owner es quien representa al cliente con su dolor. O sea, él es el que defiende a muerte sus historias de usuario, y nadie más que él, digamos, es el que sabe qué es lo que le duele, y por lo tanto él siempre tiene una conexión muy importante con este equipo para lo que ellos vayan construyendo vaya haciendo sentido con lo que él levantó de alguna encuesta o de algún medio. Dale, vamos. Bueno, y ahí también hacemos la relación con el value stream, que es el flujo del valor. Entonces, también hay un gatillador de que por lo general es el dolor o algo que tiene el cliente, y esto también está muy relacionado con el entender las necesidades, que con los circulitos que mostró antes Jo, que entender las necesidades por lo general se ocupan técnicas más de design thinking para poder construir una solución. Una solución ahí en esa interfaz está el Lean Startup, de entender y prototipar algunas cosas para entender mejor cuál es la solución que hay que seguir y empezar a construirla ya a través de agilidad. Entonces acá también está relacionado el tema del desarrollo incremental y el mínimo producto viable, que el mínimo producto viable es algo que es un producto, una experiencia o como un prototipo que yo tengo para ir pimponeando, por así decirlo, con mi cliente, y para ir testeando de una manera más rápida y más barata, si es que el cliente efectivamente quiere eso o no quiere eso, y a partir de ahí empezar a trabajarlo y a incrementar. Entonces, principalmente es una herramienta también de conocimiento, de conocerse con el cliente y de ir validando ciertas hipótesis. Porque muchas veces, sobre todo a nosotros nos pasa en consultoría, de que el cliente nos llama por A, pero efectivamente no es solamente A, sino que A es el síntoma, y tenemos que tratar de encontrar la causa raíz, y una vez que encontramos la causa raíz podemos aplicar las herramientas para poder solucionarlo. Entonces, si es que yo llegara y construyera una solución solamente para A, pero resulta de que la causa raíz era otra, obviamente no va a resultar y el cliente va a estar triste, va a estar insatisfecho. Entonces, y acá también cuando yo hablo de cliente, bueno, para nosotros como trabajamos en consultoría es como un poco más fácil ver de que el cliente es externo y está allá afuera y hay un contrato y quiere algo, etcétera. Pero también entender que cliente, también podemos tener clientes internos, o sea, todo el trabajo que yo hago en este flujo de valor, después viene una persona, un área, otro cargo que va a tomar ese producto y es parte de su flujo de valor también. Entonces, también puedo ver como cliente al que sigue después de mí en esta cadena. Y dentro de lo que es el mínimo producto viable, la idea es no también tomar hipótesis de que digo, por ejemplo, si me piden un transporte sobre ruedas, es tener que crear un auto y que se crea por partes y que después al final yo lo ensamblo, entonces, y se demora mucho tiempo, entonces el cliente todo ese tiempo está insatisfecho ahí esperando a que yo le entregue algo, versus a que si yo primero le paso una patineta y me dice, no, ¿sabes qué? Que en realidad quiero algo más estable, bueno, voy con el monopatín, o algo en el que yo pueda ejercitar un poco menos, voy con la bicicleta, y a lo mejor puede que efectivamente llegue también al automóvil, pero puede ser de que también yo le entregue la patineta y me dice, no, esto está bien, no necesito más, con esto es suficiente, no me entregues más. O no, ¿sabes qué? Me entregaste la patineta azul y en realidad yo la quería roja. Ya, pero ¿y es eso nomás? Sí, cámbiale el color nomás. Entonces, esta parte del feedback y de ir iterando con el cliente para poder ir asegurándonos de que efectivamente estamos cumpliendo a sus necesidades, a lo que quiere y a lo que necesita, que a veces no es lo mismo. Y bueno, y después vamos un poco más rápido porque solo nos quedan 15 minutos y nos quedan hartas preguntas que responder. Así que dale, ya, bueno, igual ahí nos podemos, por lo menos tratar de terminar con la presentación en 15 minutos y los que puedan, si nos quedamos con las preguntas. No sé, es buena idea, pero voy más rapidito. Entonces acá tenemos también el Kanban, de que algunos me preguntan, ¿es una herramienta, es una metodología, un marco de trabajo? Puedo decir que son ambas, porque como el tablero Kanban, que es este típico tablero del to do, doing, done, lo que tengo por hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya terminé, eso es una herramienta por sí sola. Ahora, si yo la quiero empezar a trabajar con todos los conceptos y los principios y empezar a medir y a meterle mejora continua y ver cómo hago mejor y cómo gestiono mejor este tablero, ahí ya estamos hablando de una metodología y un marco de trabajo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice Kanban?
es que tenemos que visualizar el trabajo, de entender el flujo del trabajo, como les comentaba, el flujo de valor. Cómo va a ir pasando de una columna a la otra. Limitar el trabajo que tengo en proceso, porque esto de que en algún momento se ensalzó mucho el multitasking y que era lo mejor el multitasking y como que se alababa a las personas que eran capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, en realidad se ha demostrado también de que no es tan productivo, no es tan efectivo y que también puede conllevarte a cometer muchos errores. Entonces, de que lo mejor es limitar las cosas que tú estás haciendo en un momento en particular y concentrarte en eso, terminarlo y después seguir con otra cosa. Y centrarnos en el flujo y también en lo que es la mejora continua, porque a través de esto también voy a poder ir viendo lo que son los bloqueadores, de identificar qué elemento, qué tarjetita de trabajo está pegada ahí en el doing, en el haciendo, y no me deja avanzar. Empiezo a entender los bloqueadores. No es porque el área X no me ha mandado el visto bueno de tal cosa, ok. Esos son bloqueadores. ¿Cómo los gestiono? Después también lo que decía el límite del trabajo en proceso, el rendimiento de entender cómo vamos sacando cosas que van viajando a través de este tablero. Y eso también relacionado con el lead time, que el lead time en este caso sería el tiempo que tengo que ocupar para que una tarjetita viaje por todo el tablero. Y ahí les dejamos algunas herramientas que ustedes pueden ver. Jira, que a lo mejor es un poquito más elevado, que hay que pagar licencia y todo, pero Trello es una herramienta gratis que la pueden encontrar. Y los que están ocupando Teams, que en el caso de nosotros ocupamos mucho Trello, pero ahora como estamos integrando todo con Teams, en Teams hay una herramienta que se llama Planner y que también tiene estas funcionalidades. Y también se las recomendamos y funciona súper bien. Súper. Entonces ahora, otra pregunta. Les invitamos a participar. Ahí que nos aparezca. ¿Cuáles de las herramientas o dinámicas que hemos visto hasta el momento ustedes creen que podrían aplicar a partir ya de la próxima semana? O sea, que le encuentran que es fácil y decir como, mira, podría tomar esto y ya empezar a practicarlo con mi equipo a partir de la próxima semana. Entonces ahí los invitamos a participar. Perdón, no leí las alternativas. Moving Motivators, que eran las tarjetitas para identificar la motivación. El calendario Nico Nico, que es para ver el estado de ánimo de las personas a lo largo del tiempo. El agradecer, ya sea a través de estas tarjetitas, a través de la funcionalidad de LinkedIn, o incorporar un momento de agradecimiento en las reuniones. La planificación, tener estas daily meetings, las reuniones diarias de 10-15 minutos, una retrospectiva. Y finalmente el Kanban, que es lo que acabo de hablar de este tablero. Entonces ahí cerramos y aquí tenemos que la gente encuentra un poco más fácil de aplicar. No me aparecen los resultados. En su mayoría son súper fáciles de aplicar. Mira, la Daily Meeting. Efectivamente la más famosa. Sí, súper. La Daily Meeting, y después en segundo lugar estaría el agradecer. Que, efectivamente, bueno, o sea, qué bueno leer esa. Que agradecer no nos cuesta tanto. Así que qué bueno, los impulsamos ahí a trabajar con eso. Muchas gracias ahí por la encuesta. Entonces vamos a cómo capitalizamos todo esto aprendido para transformarnos, ya que como bien les decía la PAME desde un inicio, todo este entorno buca en el que estamos, la idea es que si salimos de todo esto siendo las mismas personas, es que nada de esto vale la pena. Entonces la idea es cómo vamos capitalizando todo lo que nos va pasando en este entorno para poder transformarnos básicamente y ser una persona distinta o una organización diferente, ya que estos tiempos de buca vienen para quedarse. Vamos con cuál es el alcance de la agilidad y por lo general cómo va viralizándose esto al interior de una organización. Por lo general parte en un área que es de desarrollo tecnológico, como bien les contamos desde un inicio. Esto de la agilidad va del desarrollo de software y de armar equipos como células para desarrollar algo. Entonces tiene que ver con que en la mayoría de los casos nace en equipos de tecnología o en equipos que tienen estas tareas que son fácilmente agrupables en células. Luego escala a temas más de coordinación y existen otras áreas de los negocios que van de alguna manera
generando esa curiosidad de poder entender esto de los equipos más motivados y estos tableros Kanban, porque por lo general cuando se crea esta célula somos más bien disruptivos, entonces al tiro entramos con tableros, con posts por todos lados, y nuestro estilo de vida también es como un poco más tranqui, más como relajado, entonces eso también empieza a generar cierta curiosidad para el resto de las otras áreas que les gustan estos principios, estas instancias, porque se juntan todas las mañanas y esta coordinación que se tiene. Entonces así empieza a escalar esta agilidad en las otras áreas de la organización. Luego ya cuando está a otro nivel, empiezan a asignarse los fondos y los presupuestos de una manera ágil, y hay ahí muchos frameworks que también nos ayudan a poder hacer ese ejercicio, ya que tiene que ver con la mentalidad de pensar de que no como antes, que a uno le pasaban un presupuesto para desarrollar tu software o lo que fuese por, no sé, 18 meses o 12 meses. Acá como que la idea es que trimestralmente los equipos vayan viendo cuáles son las historias de usuario que van entrando, cuáles son las células que se tienen que ir informando, y sobre todo porque estamos en un entorno VUCA, cuáles son aquellos cambios en el entorno y en el ambiente que van a ir a cambiar mi prioridad dentro del backlog que era donde yo ponía inicialmente todas estas tareas, para luego ya transformar a la organización completa y organizar una estructura que ya no es una estructura más bien jerárquica y por silos a las cuales estamos súper acostumbrados, sino que es por flujo de valor, donde es súper importante el end-to-end y donde los equipos se organizan para generar este valor final, independiente del área o de si son de finanzas, si son de contabilidad, si son de el área comercial, se estructuran en base a una iniciativa con un objetivo claro, que ahora vamos a ver de qué va esta definición de los OKR. Esta la pasaré muy rápido, pero ¿por qué se decide escalar? Básicamente por esta viralización que se genera al interior de la organización, y porque también se va poniendo cada vez más complejo cuando se quiere generar productos más complejos. Hay también una necesidad de integrar estas células y empezar a difundir esta agilidad entre todos los equipos, y también para que se genere este mindset ágil en el resto de la organización. Otra más, porfa. ¿Cómo escalar la agilidad? Si tenemos este framework de las personas, las herramientas y los procesos, que es básico para poder entender cómo se gestionan los equipos y los proyectos, está el equipo o la célula, luego pasamos a un programa y luego a un portafolio. Si lo vemos como por cuáles son aquellas cosas que motivan o no que uno vaya como escalando en este triángulo, tiene que ver con esta necesidad de que conversábamos antes, con la generación de cosas más complejas, o de ir viendo que la organización ya necesita adaptarse de una manera más rápida y más flexible al cambio del entorno. Entonces, ¿cómo lo operativizamos? Alguien que tuvo el control me está haciendo algo raro. ¿Cómo lo operativizamos? Por lo general, cuando se tiene la planificación estratégica, que es como en octubre o en diciembre de la mayoría de las organizaciones, luego uno lo lleva a la cotidianidad de los trimestres, donde se mantiene cada 3 meses este chequeo del QBR, que luego también les podemos contar de qué se trata un QBR, que tiene que ver con el gobierno, de cómo se administran los recursos que van a ir a alimentar estos equipos básicamente. ¿Y cómo se mide todo esto? A través de los OKR. ¿No me pueden avanzar? Sí. ¿Qué son los OKR? El OKR es el método de trabajo que impulsa la alineación organizativa a través de la consecución de objetivos comunes, y que se ha convertido en el sistema fundamental para que todos los miembros de la empresa se dirijan hacia la misma dirección. ¿Cómo se definen los OKR? Se define una misión, las metas estratégicas y cuáles son los OKR de las compañías, que luego se dividen en los OKR para los distintos equipos de trabajo. A continuación le tenemos un ejemplo muy concreto de cómo se definiría un OKR, como por ejemplo mejorar mi calidad de vida. Claro, entonces suponiendo que yo digo en un ámbito personal, en la vida cotidiana, mi misión es mejorar mi calidad de vida, entonces yo pongo 3 objetivos relacionados con eso. Esto no es exhaustivo, y esto es a lo mejor un caso para mí, no todas las personas son iguales y no todas las organizaciones son iguales, así que pueden ser distintos objetivos. Uno podría ser aumentar mis ingresos, mejorar mi salud y disfrutar de mi familia.
Si le hago doble clic en los objetivos, debería poner 3 resultados claves. 3 resultados claves que me ayuden a conseguir ese objetivo. Por ejemplo, disminuir el colesterol en un 20%. O si no, bajar 8 kilos de mi peso, para después también poder correr una maratón, y que si yo corro la maratón es como, check, lo hice. Entonces acá podría tener distintas iniciativas como hacer dieta, dejar de comer harinas, irme caminando con bicicleta al trabajo, entonces que esto me podría ir ayudando. Después acá entonces decimos, ¿cuáles son las buenas prácticas para los OKR? Es que tengamos 3 objetivos a la vez que van direccionados con una misión, que estos sean trimestralmente. Entonces yo digo, ok, estos objetivos yo voy a perseguir este trimestre. Puede que el próximo trimestre siga los mismos o los cambie, en función de cómo voy reenrutando, también muy relacionado con el desarrollo incremental y de no tener una carta Gantt para todo el año o para 5 años, sino que ir evaluando, como decimos, inspect and adapt, inspeccionar y adaptarnos en función de eso, en agilidad. Después, deben estar públicos para los colaboradores, que eso también está muy relacionado con la agilidad, de cómo transparentar la información para todos, y por eso también se ocupan mucho estas cosas de los radiadores de información, ¿ya? Después también que tener 3 resultados claves y que sean medibles por cada uno de estos objetivos, por eso ahí vamos dividiendo de 3, y después cada uno 3 más y 3 más. Y esto, si bien es cierto, yo me establezco un objetivo de manera trimestral, yo le puedo ir haciendo una revisión mensual o semanal. Y acá también el tema es de que los objetivos tienen que ser desafiantes. Entonces, la idea no es que yo llegue al 100% del objetivo. Nosotros decimos que si yo llego a cumplir un 70% de mi objetivo y de mi key result, de mi resultado clave, ya estoy bien. O sea, se dice que es un buen OKR, o sea, llegar a un 70%. Si tú llegas a una meta del 100%, es que no te estás desafiando lo suficientemente. Perfecto. Entonces, ¿qué constituye el Now, Next and Beyond cuando lo podemos ver y cómo lo pudiésemos como aplicar en una sola lámina y en una sola manera de implementarlo dentro de nuestra organización? Nos vamos a esta hoja de ruta, que aquí se puede ver que lo que uno debe definir al inicio, y ahí aprovecho de conectarlo con una de las preguntas que están dentro del Q&A, por lo general lo que uno hace es comenzar dentro de una organización con talleres de desarrollo de mindset y de metodologías ágiles que puedan ser así como este webinar, pero ya de cosas bastante más en detalle y más vívidas y más prácticas, donde les hacemos vivir y como desarrollar los principios y los valores, digamos, y cómo ellos lo pueden ir como asociando con sus temas del día a día. Entonces, eso es lo primero que se hace. Uno llega a la organización y lo que hace es el desarrollo de los líderes con técnicas de Management 3.0, el desarrollo del top-down también y del bottom-up con técnicas de agilidad y con el desarrollo de este mindset que le estábamos contando. Entonces, acá, como pueden ver, dentro de esta ruta, lo más importante es como definir estas 4 como carreteras que van a marcar básicamente el cómo yo quiero ir creciendo hacia un estado futuro de la agilidad dentro de mi organización. Entonces tiene que ver con el alineamiento, con una organización simple, con las nuevas formas de trabajar que ahora más que nunca son súper importantes, y también está los temas de un espacio seguro y un espacio de confianza, porque esto va de equivocarse y va de cometer errores, ya que esto va de crecimiento evolutivo, tan como lo hemos comentado en toda esta charla. Entonces, lo que uno construye son cada una de estas piezas como de Lego, por así decirlo, que cada una por sí sola son autocontenidas, pero que van aumentando su valor cada vez que se van como trabajando en los distintos ámbitos. Entonces acá tiene que ver con temas de comunicación, con temas de simplificación de gobierno y de la toma de decisiones, con temas de simplificar algunos procesos y ver cuáles los puedes como automatizar para que no sean tan manuales, con temas de la planificación del talento, pero acá uno de los puntos más relevantes de este roadmap es cuál va a ser mi endgame, o sea, cuál va a ser mi camino futuro y hacia dónde yo quiero llegar, y en base a eso voy alineando estas cajitas de la manera tal de que cada una por sí sola, si es que se cae, no pasa mucho, porque como bien les dije, es autocontenida, pero si se van como desarrollando, me llevan a un estado futuro, como vimos hoy día del Next y después del Beyond. Ahora nos vamos a ir a responder las preguntas, porque
Ya estamos en la hora, de hecho. Sí, sí. Así que vamos a responder la última encuesta y después nos vamos a quedar respondiendo un par de minutos algunas de las preguntas que salieron. ¿Cuáles son los Entonces, principales bloqueos que ves en tu organización para implementar este modelo? Aquí las alternativas son falta de enfoque en el cliente, la resistencia al cambio, que es tan típica, el liderazgo, la falta de visión compartida, los temas presupuestarios, el contexto actual, ya que hay otras urgencias, o la falta de sentido de urgencia. Así que acompáñennos con sus respuestas y luego nos vamos a ir a responder algunas preguntas que estaban dentro del Q&A. ay, espérate. A ver, acá voy a aprovechar de ir contestando algunas preguntas. Respecto al monitoreo del ánimo y el thank you moment, me surge la duda sobre la periodicidad. Mira, el monitoreo del ánimo, la idea es que sea diariamente, y eso es uno de los grandes desafíos de tener que hacerlo diariamente y tener que hacerse el hábito. El thank you moment, yo creo de que semanalmente o quincenalmente, como en reuniones de área o como ciertas instancias, se podría hacer. Yo también traté de fomentarlo en las retrospectivas que teníamos semanal, pero a veces ahí también como que se diluyó un poco, así que no sé, a lo mejor a ir viendo como algo semanal o quincenal, o que sea algo espontáneo también. No es obligación siempre. Ya, a ver, entonces acá tenemos que el principal bloqueo que ve la gente es la resistencia al cambio, Sí. el 47%, y después el resto está como muy parejito, lo que es el liderazgo, falta de visión compartida, presupuesto, contexto actual, falta de sentido de urgencia. Ahí por lo general, como es tan común estos temas de la resistencia al cambio y que como seres humanos, la verdad que a nadie de nosotros nos gusta cambiar y nadie puede decirlo, o sea, es un tema súper intrínseco de las personas. Lo que hacemos es el proceso completo de poder guiar a las personas a través de un viaje o de un journey para que adopte de mejor manera estas nuevas prácticas. Entonces, primero tiene que ver con el awareness, es como cómo logro que me haga sentido este proceso, el por qué esta agilidad, cuál es el valor, cuáles son los beneficios, o será que mi jefe se pegó en la cabeza y ahora quiere hablar de estos temas ágiles. No, eso tiene que tener un contexto, un sentido, un propósito, un relato que me vaya a mí como envolviendo con el para qué yo quiero lograr eso. Luego viene el tema de ver cuál es la real como deseo de cambiar y cuáles son los beneficios que hay para mí en aplicar este tipo de práctica. Y en cuanto a los beneficios, hay el What's in it for me, o como lo conocemos nosotros, el cómo voy ahí, que es muy chileno, por supuesto, tiene que ver con que yo vea que hay algo que me favorece para sumarme a este tipo de procesos de cambio, que por lo general tiene que ver con estas prácticas, la transparencia, los feedback constantes, los equipos que de verdad se ven que están más felices y más como motivados porque se trabaja de una manera bastante más orgánica. Y luego de eso, el cómo yo me habilito para aprender estas nuevas prácticas con el knowledge que tiene que ver con la formación que necesito, y como bien contamos antes, es algo súper importante de que al inicio todas las capas de la organización tengan varias horas de entrenamiento para poder entender cómo se viven los principios, cómo se aplican y cuál es el fin de hacer todo esto. ¿Quieres seguir tú con alguna otra pregunta? ¿O? Sí, acá voy a ir contestando alguna, no sé si tú quieres revisar alguna otra. Les pedimos disculpas por pasarnos en el tiempo, por lo menos terminamos la presentación y vamos a contestar un par de preguntas más, pero si se dan cuenta, nos gusta demasiado este tema y es difícil contenerlo en un periodo acotado. Acá hay otra consulta que dice, ¿qué sistema o software recomiendan para la retrospectiva manteniendo el mismo formato de post-it que usa de manera presencial? Nosotros acá ocupamos Mural, que se escribe M-U-R-A-L, Mural, y por el tema de la pandemia habían liberado por 90 días gratis el free trial, que antes eran 30 días y ahora está en 90 días, creo. Y es súper bueno porque tú te metes y todo el mundo simultáneamente puede ir poniendo los post-it y moviéndolos, y simultáneamente todos ven la misma pantalla, así que ese yo lo recomiendo mucho.
No sé si quieres seguir con alguna otra pregunta por Sí, acá. acá hay otra pregunta que tiene que ver con que si los OKR pueden implementarse a nivel de área o debe ser a nivel de compañía. Como bien lo pasamos, pero quizás un poco rápido, así que no se preocupen. El OKR se va como definiendo a nivel de misión de la compañía y se va cascadeando. Entonces, cada una de las áreas también puede tener su OKR y también sus KR. El OKR es cuando se define cuál es el objetivo al cual yo quiero llegar y el KR es qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo. Si nos vamos a la forma más como tradicional, el KR puede como entenderse como los KPI famosos o un Balance Scorecard clásico, donde me va como indicando el cómo yo voy, y el objetivo principal es esa misión, sueño, propósito más grande, que es mucho más desafiante y que yo me puedo centrar en eso tanto en la misión de una compañía como también de un área, incluso de las personas. Nosotros con la PAME somos muy fan de este tipo de cosas, entonces tenemos también nuestros propios OKR como de la vida, y uno también puede centrarse en un OKR cuando comienza un proyecto. Uno puede como definir, bueno, ¿cuál es mi OKR de este proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este proyecto? ¿Cuál es el aporte de valor que yo quiero que mi cliente se quede, digamos, cuando termine mi intervención? Entonces, se puede bajar y a un nivel muy como granular, al cual tú quieras que se baje, tanto para un proyecto, como para un área, como para un equipo de trabajo. Luego me voy a ir a otra que hablaba de cómo trabajan en altos mandos que hablan Agile, pero que no viven y no trabajan el Agile. Bueno, algunos tips de manera más asertiva con ellos en el Now. Cuando nos preguntan si esto parte top-down o bottom-up, nosotros decimos siempre que se encuentran como en el medio. Por lo general, la agilidad comienza con el bottom-up, pero sí o sí necesitas en el top-down que ellos tengan este cambio de mindset y esta forma nueva de entender esa organización y cómo deben tomar como las decisiones para que generen estos espacios de autonomía, estos espacios seguros para que la gente pueda tomar riesgos y se atreva, básicamente. Entonces, eso sí o sí hay que trabajarlo a nivel de liderazgo. ¿Cómo lo hacemos en estos entornos más bien remotos? Hemos hecho talleres con muchos divisionales de bancos de la plaza o vicepresidentes de empresas muy grandes también. O sea, hay maneras de entregar este tipo de conceptos y de conocimientos con prácticas que se los entregamos de una manera más quizás como charla al inicio, pero que luego tiene un seguimiento de trabajo con sus equipos para que ellos efectivamente, por ejemplo, cambien los temas de la autonomía y den un espacio o un ancho de banda un poco más grande a su equipo para que pueda actuar y tomar decisiones de forma más autónoma. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos han funcionado súper bien en estos entornos donde uno aún más necesita de esta autonomía y confianza para que los equipos se atrevan a ser autónomos por sí mismos y tomen sus propias decisiones. Acá yo tengo otra pregunta que quiero contestar, que dice Rodrigo: ¿cómo compatibilizar un mindset ágil en un contexto cliente-proveedor donde intrínsecamente existe una relación contractual, muchas veces llave en mano, con un presupuesto establecido, y donde el error para rehacer trabajo, hay costos involucrados, no son muy bien vistos? Bueno, esto es justamente lo que nos pasa a nosotros en consultoría muchas veces, y también ahí comentar de que la agilidad, o sea, nosotras somos apasionadas con la agilidad, nos encanta, pero también tener en cuenta que la agilidad no es para todos los contextos. Hay ciertas cosas que se tienen que dar, y justamente el tema del relacionamiento, de cómo lo ve el cliente y de cómo uno, por así decirlo, empieza a educar al cliente, hay algunas cosas que pueden ser un poco más complejas. Nuestra apuesta es de que, por ejemplo, los principios, la parte de la derecha, de los principios, los valores, la ética de trabajo, el entregar seguridad psicológica en el trabajo, eso en realidad puede ser en cualquier organización y en cualquier aspecto, y porque tú lo vives mucho más a la interna del equipo. Y que, por ejemplo, yo también me ha tocado tener estas conversaciones con clientes de minería o de petróleo, y me dicen: oye, pero esto de falla y error, o sea, donde en estas industrias la seguridad es lo más importante. Yo le digo, o sea, por favor no construyan una refinería con agilidad, o sea, por favor que no. Eso está bien hacerlo por waterfall, por método tradicional, y también nuestra idea no es como satanizar el método tradicional y cascada, que es lo peor de la vida, no. O sea, hay contextos y tipos de proyectos en los que sí está súper válido hacerlo, si tú sabes específicamente lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Para qué vas a tratar de reinventar la rueda?
Lo que sí, este tema del desarrollo incremental, de ir avanzando de a poco, de cómo vivimos los principios, los valores, la preocupación por la gente, eso sí, nosotros creemos de que es transversal a cualquier organización y a cualquier industria. Exactamente, súper. También nos preguntan por qué sistema de software recomiendan para la retrospectiva, manteniendo el mismo formato de POSIT que Esa usa ya de la forma respondí. presencial. Esa ya la respondiste, que era por Sí, la mail. respondí. Entonces ya estamos casi listas. Sí, creo que, a ver, por acá algún otro ¿Qué más. criterios se utilizan para configurar los equipos de las células? ¿Qué criterios se utilizan? Si bien entiendo esa pregunta, quizás como que tenga que ver con el tamaño de la célula. Básicamente lo que sí o sí tiene que estar son los 3 roles cuando uno implementa Scrum, que es el framework que hoy día les contamos, en más detalle que, by the way, es el más usado. Esa forma o esa constitución de equipo sí o sí tiene al Scrum Master, que es el que marca el tambor y el ritmo del equipo y que tiene la metodología, al equipo de desarrollo, que pueden ser 2 a 3 personas como dependiendo de la complejidad de lo que se esté construyendo, y el Product Owner, que es el que, como bien les contamos, es el que representa la voz del cliente constantemente mientras se está desarrollando lo que se tenga que desarrollar. Entonces, el tamaño de los equipos depende del desafío que se tengan y también hay formas de escalar. Después hay como ciertos COE o clanes que son agrupaciones para que se concentren temas específicos, como por ejemplo el COE de experiencia de cliente o el COE de proceso, que son aquellas como organizaciones que le prestan servicio a las células para que ellas puedan ejecutar bien su trabajo. Entonces, en la medida que se va como escalando, aparecen estas nuevas instituciones dentro de la organización que lo que hacen es hacer que la escalabilidad sea lo más sostenible en el tiempo. Ya, y yo creo que esta ya es la última, Sí. aunque igual todavía hay harta audiencia conectada, así que por eso seguimos contestando preguntas. Acá también, si me ayudas a complementar, Jo, acá dice, ¿qué han visto ahora durante la pandemia que las empresas han sabido enfrentar bien o han adaptado rápidamente y qué les falta como mindset? Y además, ¿cuáles son los mayores gaps que han visto en las empresas y personas? Yo creo que algo que han hecho súper bien es mantener el foco en las personas. O sea, de preocuparse porque las personas estén bien, entregar todos los temas de seguridad, preocuparse. O sea, de verdad yo lo he visto, por lo menos dentro de nosotros en Iguay y los clientes con los que trabajamos, de que sí han mantenido este foco en la persona, y yo creo que eso ha sido súper, súper valorable. Sí, y yo solo para complementar el tema de la productividad, que puede ser un temazo en estos días por cómo yo me aseguro de que la gente trabaje de forma remota y ese tipo de cosas. Lo que nos ha funcionado súper bien son esta aplicación de Kanban, porque básicamente uno puede ir viendo cuáles son las tareas que tenemos y cuál es la planificación, por lo tanto, cuánto es el tiempo que nos demoramos en ser más productivos y en entregar algo al cliente. Y sí o sí hay una conexión más directa con los clientes, por supuesto, porque tenemos que ir teniendo estos feedback constantes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha funcionado? Tiene que ver con eso, y en lo que yo he hecho mucho más hincapié es que como esto va de la confianza y de poder estar como coordinados, pero yo confiando en que tú estás conectado en tu casa trabajando, es luego de que me preocupo por ti como ser humano legítimo, me preocupo de que tú tengas las condiciones básicas para poder ejercer bien tu trabajo, y también tiene que ver con la autonomía que yo te doy también para que tomes las decisiones que tú necesites para hacer de mejor manera tu trabajo, ya que en estos tiempos de VUCA, como bien les contamos antes, necesitamos que todos se sientan de alguna manera dueños de la compañía a la cual pertenecen y que piensen de esa forma para poder de alguna forma como estar seguros de que están en un espacio de confianza, donde esas decisiones como que no serán castigadas, luego de que uno tenga esas conversaciones one-on-one con su jefatura y pueda definir cuál es ese marco de acción y ese espacio seguro que requiere para poder ser y parecer y poder equivocarse, porque de eso va esto, de que cada vez que nos equivoquemos podamos ir como aprendiendo de nuestros errores para ir como mejorando. Entonces, el generar esos espacios de confianza para mí es como la base de estos temas de la agilidad.
Aquí les dejamos nuestros contactos, también nos pueden buscar en LinkedIn, donde ahí podrán ver toda nuestra trayectoria, pero básicamente lo que queremos es que nos conozcan y que si tienen cualquier duda o cualquier otra consulta que nos quieran hacer, ahí están también nuestros correos. Felices de contestarlos y de juntarnos remotamente en otra instancia, podría ser un café o algo más, pero ahora solo de esta manera. Sí, y ahí también está la página de Chile en español y la global en inglés, donde también se están subiendo todos los webcasts a nivel global y de acá de Chile, que ha grabado, después se postean en YouTube y se sube el material del webcast, y claro, ahí como dice Jo, invitados si quieren darle una vuelta a alguno de estos temas o algún tema en particular que les gustaría tratar en un próximo webcast, lo dejan ahí en la encuesta de satisfacción que les debiera llegar después de este webcast. Así que, y perdón por habernos alargado, pero nosotros felices seguiríamos hablando todo el día de este tema. Sí, pero hay algunos que se tienen que ir y ya nos están diciendo nuestros timekeepers y nuestras coordinadoras que ya debemos dar por finalizada esta charla. Así que si nos responden la encuesta y quieren como conocer más, nosotros felices de coordinar un próximo espacio para poder ir viendo con ustedes todos estos conceptos que son súper fáciles de aplicar en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros niños. Así que gracias por estar y por estar por todo este rato con nosotros, así que estamos muy contentas con el resultado de este webinar, y si aprendieron algo, para nosotros eso nos da por pago. Eso, muchas gracias, que estén muy bien. Estén súper. Chao. Adiós.